Yo sé que usted se ha referido al tema que le voy a tratar a continuación allí en El Salvador, pero muchos en nuestra audiencia internacional no tienen un punto de referencia. Y la pregunta obligada es, ¿la izquierda en El Salvador se va a alinear con la revolución bolivariana de Hugo Chávez? No tiene ninguna obligación de hacerlo. La izquierda de El Salvador tiene que alinearse al proceso de cambios, de transformaciones económicas y sociales que la misma realidad demanda. La izquierda salvadoreña tiene su propia identidad, tiene que responder a sus propias circunstancias, tiene que responder, por lo tanto, a la demanda, a la aspiración y el anhelo de cambio que le ha planteado el pueblo salvadoreño. No tiene por qué alinearse al proceso de la revolución bolivariana en Venezuela que dirige el presidente Chávez. El proceso de la revolución bolivariana responde a Venezuela. La izquierda venezolana responde a las características de Venezuela. En el caso de la izquierda salvadoreña, se va a alinear a las transformaciones que demanda la población salvadoreña. Las elecciones han sido en El Salvador, no en Venezuela. ¿A quién le gustaría parecerse el gobierno de Mauricio Funes en Latinoamérica? Bueno, si la pregunta es cuáles son mis referentes y por lo tanto cuáles son los procesos políticos, económicos que yo observo con especial atención, no cabe ninguna duda y lo he expresado en una cantidad de oportunidades. Yo observo con especial atención la gestión política que ha llevado a cabo el presidente Lula de Brasil, por una razón esencial, salvada las diferencias entre ambos pueblos y los tamaños de ambos países. Pero el presidente Lula, cuando llega por primera vez al poder en su primer periodo presidencial, tuvo que vencer el temor, el prejuicio que el empresariado le tenía a la izquierda. Usted recordará que cuando el presidente Lula es elegido, se dijo que los capitales iban a abandonar al día siguiente a Brasil. ¿Qué ha pasado? Tomó las decisiones acertadas, ha hecho un proceso de cambios y transformaciones sensato, que al contrario, en lugar de haberse ido los empresarios, han llegado más empresarios. Ese proceso es el que yo observo con atención, porque además de garantizar estabilidad macroeconómica y gobernabilidad democrática, también ha reducido uno de los problemas comunes que padecemos muchos de los pueblos de América Latina, tanto Brasil como El Salvador, que es el problema de la pobreza. Usted sabe que el presidente Lula ha sacado a un poco más de 23 millones de la pobreza con una política social coherente. Ese es mi principal desafío, sacar una buena cantidad de las familias salvadoreñas que viven de la pobreza de tal estado. Vamos a hablar ahora de las prioridades económicas de El Salvador en medio de esta crisis internacional, presidente electo. Usted anunció un plan de generación de empleos. ¿Nos puede ofrecer detalles? Bueno, el principal problema que padece la economía salvadoreña, en parte motivada por la acumulación de una crisis en los últimos 20 años y como también sumado a esto el impacto de la crisis que padece la economía mundial y particularmente la de los Estados Unidos, es justamente que en El Salvador no se han generado los suficientes empleos. Dentro de la definición que hace de empleo decente la Organización Internacional del Trabajo, es decir, un empleo que permita un salario que garantice una vida digna al trabajador. En El Salvador, de acuerdo al último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de cada 10 trabajadores, 7 no tienen acceso a un trabajo digno. Y es justamente eso lo que ha motivado el flujo migratorio de los últimos 20 años. ¿Por qué se van compatriotas a los Estados Unidos y a Canadá? Pero sobre todo a Estados Unidos, porque se destruyó el tejido productivo, principalmente la agricultura y la ganadería que daba empleo en el campo. De ahí que la principal fuente generadora de pobreza y profundización de la pobreza en las zonas rurales es la falta de empleo. En la medida en que logremos reconstruir el tejido productivo nacional, dedicando la mayor parte de la inversión pública, que solo en el presupuesto de este año ronda los 800 millones de dólares, podemos entonces generar el empleo suficiente para enfrentar dos problemas. Uno, que ya no se sigan yendo salvadoreños a los Estados Unidos o a cualquier otro país para buscar el trabajo y los salarios que aquí no encuentran. Y dos, que al tener trabajo tengan el ingreso que les permita tener acceso a una vida digna. Pero además, el Estado deberá enfocar una política social más agresiva y más coherente de la que se ha tenido en los últimos años, aumentando el presupuesto público en salud y educación, de modo de garantizar que más salvadoreños tengan acceso a salud, a educación y a una vivienda de interés social. Por supuesto, no estoy hablando de que sea el gobierno quien va a crear empleos. La función del gobierno no es generar empleos, sino que las condiciones de estabilidad macroeconómica para que los inversionistas rentabilicen sus inversiones y sean los que puedan generar más y mejores empleos. Pero dada la situación actual que vivimos y la manera como nos ha impactado la crisis,
crisis, que son en los últimos 3 meses, se han perdido 25.000 empleos, se necesitan medidas anticíclicas de parte del gobierno, fundamentalmente dedicando la inversión pública a reconstruir el tejido productivo nacional, de tal manera que se puedan generar empleos donde antes los teníamos y ahora ya no los tenemos. Si la función de la generación de empleo también va o recae en el sector privado, usted también prometió el aumento de la recaudación de impuestos y muchos en el sector privado podrían interpretar esto como un castigo a la empresa privada que puede ayudar a reactivar la economía con la generación de empleo. No tiene por qué ser interpretado de esa manera. Mire, en El Salvador, y esto es un dato que proviene de una investigación que realizó hace un par de años la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, que fue incluso citado por el anterior embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, el señor Berkeley. Él dijo claramente, si el gobierno de El Salvador hiciera un mayor esfuerzo en reducir la evasión, la elusión fiscal y el contrabando, que en el caso de la evasión ronda el 36%, especialmente en el impuesto de la renta y más o menos un 38% en el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, si hiciera un esfuerzo mayor el gobierno en materia de fiscalización, podrían estar entrando al fisco aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares al año, adicionales, y me estoy quedando en una cifra conservadora. Esos recursos le permitirían al Estado llevar a cabo una política de apoyo a la producción, pero también una política de compensación social para equilibrar los graves desajustes sociales que enfrentamos. Los empresarios no tienen por qué tener temor de que busquemos aumentar la recaudación fiscal, no vía aumentando impuestos o aumentando las tasas impositivas actuales, sino que haciendo algo que en cualquier principio de justicia tributaria tiene que hacerse, que aquel que tiene capacidad para pagar impuestos, que los pague. ¿Y cuánto afectará la disminución de las remesas que mandan los salvadoreños que viven en Estados Unidos, alrededor de 1 millón de salvadoreños, y que suponen alrededor del, tengo entendido, del 20% del Producto Interno Bruto de El Salvador? Tiene razón, las remesas anualmente promedian los 3.500 millones de dólares, una cifra equivalente al 18-19% del PIB. De acuerdo al último informe del Banco Interamericano para el Desarrollo, BID, las remesas se cayeron en los 2 primeros meses del año en aproximadamente un 13%, y esto va a tener un impacto sensible, especialmente en las economías de las familias más pobres del país. De cada 10 familias que reciben remesas, 3 de ellas son fundamentales para garantizar un nivel de vida digno, es decir, no tienen otro ingreso más que la remesa, más que ese flujo de dólares que provienen del exterior. Esto, por supuesto, le plantea un desafío al próximo gobierno. Yo he planteado que para poder enfrentar este problema necesitamos de alguna manera compensar aquellos ingresos que se pierdan como resultado de la reducción de las remesas a las familias más pobres del país, a las familias que viven en situación de extrema pobreza. No estoy hablando, por supuesto, reemplazar o sustituir este ingreso a través de un bono proporcionado por el Estado, pero al menos sí garantizarles en promedio una renta de parte del Estado de aproximadamente unos $50 mensuales para compensar la pérdida en sus ingresos que tendría como resultado de esta reducción de las remesas. Por supuesto, no es para todas las familias que reciben remesas, sino que tendríamos que hacer un censo que nos permite identificar dónde se encuentran esas familias de más bajos ingresos y especialmente familias que no tienen ningún otro ingreso más que las remesas. 2 preguntas breves para 2 respuestas breves, presidente electo. ¿Qué rescataría de la gestión del presidente Tony Saca y cuál sería la primera medida de su gobierno? Rescataría 2 programas que son fundamentales. Red Solidaria, que es un programa de transferencia de bonos para familias de escasos ingresos. La única diferencia es que yo la ampliaría a más familias en las zonas rurales y tendría una red solidaria también para la ciudad, porque ahí los niveles de pobreza en las ciudades se han profundizado. ¿Y cuál sería la primera medida? Pues implementaría un ejercicio público diferente, desecharía la concepción patrimonialista del Estado y pondría la práctica del Estado al servicio de la sociedad y no de un pequeño grupo de interés.